Como lo anunciamos, ya está con nosotros la ingeniera Priscila Schettini, esposa del ex defensor del pueblo. Con ella vamos a hablar sobre la sentencia contra la posta por vulneración de derechos. Póngala en pantalla, mi estimado Jorge Aicar. Ingeniera Schettini, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar esta invitación acá a Ecuador en Directo. Bienvenida. Jaime, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a poner en pantalla primero las disculpas que publicó la Posta el día de ayer. Ingeniera, las disculpas de la Posta dicen lo siguiente: por sentencia oral del 21 de septiembre del 2021 emitida por la jueza Delicia de los Ángeles Garcés y que ha sido apelada por la Posta para que la Corte Provincial la revoque, nos vemos en la obligación legal de ofrecer disculpas públicas por haber revelado detalles de la denuncia por violencia intrafamiliar presentada en el 2017 en contra del ex defensor del pueblo, doctor Freddy Carrión, actualmente destituido por incumplimiento de funciones por parte de la Asamblea. De esta forma, cumplimos con disculparnos con Priscila Schettini y sus hijos por haber reproducido la información que relataba capítulos de agresión de quien ostentó el máximo cargo en el país para defensa de los derechos humanos y que hoy guarda prisión preventiva por el presunto delito de abuso sexual. La información fue reproducida en el reportaje del 10 de septiembre del 2021 denominado Carrión, el defensor agresor, publicado en el contexto de su juicio político y actualmente se lo ha eliminado por disposición de la jueza hasta que la segunda instancia se pronuncie. Ingeniera, a ver, quitamos esa parte de la pantalla. Ingeniera, estas disculpas no parecen disculpas. No, Jaime, esto no es disculpas. Nosotros no lo tomamos como una disculpa pública y justo tengo que decir a la ciudadanía que nosotros presentaremos un oficio a la jueza porque es una falta de respeto para la jueza y para nosotros este tipo de disculpas que también miente la ciudadanía nuevamente. Menciona que supuestamente han develado una denuncia de agresión que Freddy Carrión ha cometido. Hay que decir que legalmente la sentencia está como inocente. Mientras exista la inocencia, significa que nunca ocurrió ninguna de esas denuncias. Entonces está nuevamente mintiendo a la ciudadanía, mintiendo al país y tratando de justificar los errores que como medio digital cometen para que posiblemente no sentirse tan mal porque la jueza consideró la vulneración a mis derechos. Esto no es una disculpa pública. Correcto. Y hemos visto que algunos medios y algunos colegas se han solidarizado con la Posta por la decisión de la jueza y que de alguna manera está recibiendo, diría yo, una especie como de linchamiento mediático. A veces los medios de comunicación, muchos colegas se quieren convertirse en fiscales y jueces. Ellos sentencian, ellos investigan y por último, esa presión que hay a través de los medios de una manera mediática como que influye a veces en ciertos dictámenes de jueces, aunque hay jueces que no se dejan llevar por este tipo de presiones, Priscila. Sí, bueno, todo lo que hemos pasado como familia desde hace 4 meses con lo de mi esposo, Freddy Carrión, ha existido un linchamiento mediático, un linchamiento político, han tratado de criminalizarlo a él, judicializarlo ya en redes sociales, creyéndose, como usted dice, fiscales y jueces cuando no es así, cuando no averiguan ni siquiera la verdad de los hechos. Durante todo este tiempo hemos venido sosteniendo la inocencia de Freddy Carrión y la seguimos sosteniendo y la seguiré hablando y peleando. Pero en este tema en específico de la Posta como tal, que no es el primer incidente que este medio digital tiene con otras personas de discriminar y generar odio hacia otras personas, y lo que han querido hacer con este reportaje, si llevamos entendiendo el tema, es que yo pierda credibilidad en mi palabra por la defensa de Freddy Carrión, tomando una denuncia mía, que el 97% del reportaje habla de Priscila Schettini y sus hijos, tomando fotografías mías, poniendo mi nombre, los nombres de mis hijos, poniendo una voz que no era mía, sensacionalizándole al público. Y al final de este reportaje, si ustedes se dieron cuenta, pusieron: y se acerca el juicio político a Freddy Carrión, ¿será que lo censuran o no lo censuran? Utilizando la vida íntima con un periodismo ruin,
para utilizarlo con fines políticos. Y eso es lo que nosotros denunciamos. No lo denuncia Freddy Carrión como la posta quiere hacer ver que esto es una venganza de Freddy Carrión por todo lo sucedido, como se mencionó en la defensa, que no soy yo la que pone, sino que a mí me manipulan. En un amicus también se dio a entender de que una mujer violentada es manipulada y que puede llegar hasta estas consecuencias. Hasta el día de la audiencia, yo, Priscila Schettini, fui criminalizada, fue discriminada por parte de la posta, queriendo entender que como mujer, por llevar la defensa de su esposo, por ser una madre, yo no tengo la capacidad intelectual ni tengo la capacidad de decisión para poner una denuncia, y están equivocados. Tratan de esconderse en la libertad de expresión sin respetar los límites que debe tener esta libertad de expresión, como es la vida íntima, la honra, el buen nombre de las personas. Yo no soy funcionaria pública y como tratan de esconder, Jaime, aquí el tema de que quieren censurar a la prensa. ¿Quién soy yo para censurarles? Yo no formo parte del gobierno. Los únicos que podrían censurar son el gobierno, no Priscila Schettini, una simple ciudadana que puso una denuncia porque se sintió vulnerada sus derechos junto a sus hijos. Después mencionan, es que atrás de esto hay correístas. Perdón, yo no estoy afiliada al partido correísta. Y no tienen nada que ver en esta denuncia, ni nadie me ha presionado. Soy una ciudadana que se sintió vulnerada y que presenta la denuncia porque es justo. Entonces, que a los señores no les guste, que la jueza, una verdadera jueza, como es la señora Delicia de Los Ángeles Garcés, hay que recordar este nombre a todo el país, una jueza valiente, que después de tantos procesos legales en los que yo he pasado, por primera vez me siento representada por una jueza que actúa en derecho. Y eso para nosotros es digno de felicitar a una jueza que se tenga la valentía de irse en contra de una vulneración de derechos de una mujer y sus hijos, que no tienen ninguna incidencia aquí en este país en ningún proceso. Pero que en este momento es objeto de linchamiento mediático también. Así es, eso es lo que han tratado de hacer, es silenciarme, Jaime. Recuerde, en el proceso de Freddy, esta no es la primera vez, la fiscal general pidió a un juez medidas legales en mi contra por estar dando entrevistas en el caso de Freddy. Primer silenciamiento. El segundo silenciamiento fue la propia comisión de fiscalización con el presidente Fernando Villavicencio, que impuso en sus recomendaciones que la Fiscalía General investigue supuestos delitos penales en contra del Estado, en perjuicio del Estado, a la esposa de Freddy Carrión. Yo no soy funcionaria pública y tampoco soy parte procesal. Segunda, intimidación y amedrentamiento a nosotros y a los abogados de Freddy Carrión. Y ahora un reportaje de la posta malintencionado, malicioso, vulnerando todo derecho legal porque hasta presentaron documentación reservada, tratan de silenciar mi intimidad y pensaron que una ciudadana que no tiene poder alguno, que no está con el Estado, que tiene todo en contra, que no tiene un aparataje comunicacional, no podía presentar una denuncia. Y lo que es más, una jueza valiente que nos dio la acción de protección porque en realidad es justo lo que nosotros reclamamos. Yo le decía que esa jueza también está siendo objeto de linchamiento mediático desde ayer. Sí, por ciertos grupos, Jaime, no por todos. Si ustedes ven en la página La Posta y quiénes son las personas o los periodistas que están afín a este medio, que siempre son los que estuvieron en contra de Freddy Carrión, más tienen rechazo a esta actitud, más bien han tenido de la población, de la ciudadanía, respaldo a la jueza y respaldo a nosotros, a mi abogada, la doctora Angélica Porras y a mí, por este precedente que estamos haciendo en nuestro país, de dejar de que se pueda, debatir la libertad de expresión en nuestro país con responsabilidad y poniendo límites a la libertad de expresión, que es algo muy importante. Correcto. Estamos dialogando con la ingeniera Priscila Schettini, esposa del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Estamos hablando sobre la sentencia contra la posta. Ingeniera Schettini, después de todo lo que ha pasado, en lo que hemos visto, de la censura de su esposo, este linchamiento mediático, ¿de parte de quién viene? Tal vez hay algún interés de ciertos líderes políticos que están detrás de todo. Bueno, esta persecución política que Freddy Carrión viene viviendo desde el año 2019 acá, que en la Asamblea también ya se ha podido identificar que el partido de gobierno también ya se involucró en este linchamiento político sin sustento alguno. Recordaba que en el juicio político la propia asambleísta de gobierno menciona que Freddy Carrión es un violador.
Por lo tanto, están vulnerando la presunción de inocencia y ni siquiera ese es el delito por el que se le está acusando, sino un supuesto delito de abuso o agresión sexual. Y aparte que existe ya una denuncia contra la fiscal general por fraude procesal, y aparte de eso que se develó con la propia policía que adulteraron partes policiales. Por lo tanto, hay demasiadas irregularidades, vicios en esta creación de este supuesto delito de Freddy Carrión. Por lo tanto, creo que como autoridades tampoco tienen la potestad para hablar todo lo que ellos quieran sin tener un perjuicio alguno a otra persona. O sea, yo creo que hay que cuidar lo que nosotros hablamos y expresamos ante los medios o ante la población. No por ser autoridad puedes hablar lo que tú quieres. Ahora este linchamiento mediático y político que se viene, como dice, creo que no les gustó la reacción del pueblo ecuatoriano cuando lo censuraron a Freddy Carrión, porque ellos esperaban otra respuesta de respaldo a la Asamblea Nacional. Y fue todo lo contrario. Primero develamos la inocencia de Freddy Carrión, y segundo, el respaldo que el pueblo ecuatoriano le sigue teniendo a Freddy Carrión y ahora a su familia. Eso les ha molestado, les ha disgustado, pero creo que cuando un funcionario ha sido honesto, él no es acusado de corrupción, de peculado, de tráfico de influencia, sino de cumplir sus funciones en defensa de los derechos humanos, esto va a dejar un precedente de aquí en adelante. Y yo lo único que estoy haciendo es ser su voz, pidiendo justicia por Freddy Carrión, la libertad de Freddy Carrión, y haciendo justicia por la vulneración de mis derechos como madre, como esposa, como mujer y de mis 3 hijos, que yo soy la única persona que puede cuidarles en este momento. ¿Cómo está el estado de ánimo del doctor Freddy Carrión? ¿Usted ha conversado con él después de la censura? Bueno, sí, el día sábado, cada 8 días, cuando me permiten ir a verle, yo siempre estoy en la cárcel con él. Estas 3 horas que nos permiten el día sábado, pues da un sentimiento de un poco de desmotivación, porque esto fue más bien político, porque no es en cumplimiento de funciones. Él no rompió absolutamente nada de sus funciones, más bien las cumplió a cabalidad. Y siente esta persecución política que se ha dado durante todo este tiempo y que injustamente, inocente, está detenido más de 4 meses en la cárcel. Yo, como digo, ni siquiera al peor enemigo le puedo desear la cárcel. Pero fuera de esto, él está tranquilo y consciente de que tuvo respaldo en su posición de las personas que escucharon su ponencia, y mucho más el cariño que tiene la ciudadanía y la solidaridad que se ha mostrado con Freddy Carrión. Y él está bastante bien y agradecido con la gente que ha visto su trabajo y el esfuerzo que él ha hecho, la lucha contra la corrupción, la prohibición que él pidió de la salida del país del expresidente Lenín Moreno, María Paula Romo, y que ellos ya se fueron. Y que él tiene que estar pagando una condena injustamente en la prisión por algún delito que no ha cometido. Entonces vemos ahí la injusticia, ¿no? La injusticia de nuestro país, que por eso yo decía, el precedente de ayer para mí, personalmente, como Priscila Schettini, es muy importante. No les voy a mentir que no me emocioné, sí me emocioné y hasta creo que se me fueron las lágrimas de saber que hay una mujer jueza, no que nos da la razón, sino que actúa en derecho, y creo que este es el inicio de las cosas buenas que se nos puede venir como familia y como ciudadanos ecuatorianos, que los jueces puedan actuar en derecho, como dicen las leyes. Nosotros queremos tener jueces que en realidad defiendan al pueblo y a lo que es justo. Si son culpables, muy bien, hágalo en derecho. Y si son inocentes también, no simplemente esperando llamadas telefónicas de gobiernos de turno, de intereses de turno, y perjudicar a familias que no tienen nada que ver en algunos procesos. Ingeniera, este diálogo continuará con mi compañera Ana Belén Santos. Un saludo cordial, ingeniera Priscila. Y bueno, efectivamente me quedo con su último comentario de que deben existir jueces justos, más que todo, y lamentable la situación que usted está pasando en cuestión de ser mujer también, pues, ¿no? Que tiene algunas situaciones en contra. Usted es ingeniera, pero en tantas denuncias creería que es abogada empírica ya con tantos temas legales en el que está envuelta. Pero, ¿qué le espera a este medio de comunicación, La Posta? ¿Cómo está avanzando el proceso? ¿Cuál es su siguiente paso a dar? Bueno, cierto, me dicen que parezco más abogada, pero no, bueno, ingeniera, pero creo que en la defensa de los derechos humanos no importa el título que tengamos, sino la actitud y las ganas que ponemos en estas defensas. Bueno, el medio digital La Posta, en este momento nosotros sí vamos a hacer un escrito a la abogada, a la jueza, perdón, solicitando de que esas no son denuncias y que es una burla para la jueza y para nosotros esas supuestas, ¿cómo se llama?, disculpas públicas
que la posta ha mencionado. La jueza mencionó también el día de ayer en su resolución que lo que cometió la posta también es un delito. Yo también podría poner algún proceso penal en contra de la posta por este incidente de revelar esta documentación que es reservada, que ni siquiera los propios jueces tienen acceso a este tipo de denuncias y sorprendentemente la posta tiene información supuestamente privilegiada que solamente ellos pueden tener. ¿Quién le pasa la información a la posta, no? ¿Y de dónde obtienen estos datos? Entonces, yo creo que llegaremos también hasta las últimas instancias. Ellos me han mencionado que apelaron, así es, apelaron ayer verbalmente, y eso no hay ningún inconveniente porque estamos convencidos de la vulneración de derecho y la jueza actuó en derecho completamente. Se evidencia claramente la vulneración de derecho. Yo no entiendo este tema de victimizarse y hacer foros y que otros periodistas les respalden, que son muy parecidos, como el señor Bonil, que también sacó una caricatura un poco fea en mi contra, haciendo un linchamiento también para mí. Pero nosotros creemos que en la segunda instancia igual la vamos a ganar. Esto ya es un precedente. Desde este momento ya es un precedente para la ciudadanía. Hemos ganado los ciudadanos que en realidad buscamos siempre el respeto por parte de los medios de comunicación o los medios digitales y que la libertad de expresión sí, todos estamos de acuerdo porque esto es libertad de expresión. Pero lo que se debe hacer es siempre poniendo límites como el respeto, el buen nombre, la honra de todas las personas y sin involucrar a menores de edad, que eso es muy importante, que también se vulneraron los derechos de mis hijos. Efectivamente, el derecho a la honra pues también es algo que debe ser respetado, pero sin embargo, mucha gente que obviamente no sabe de temas legales, y espero que usted también pueda aclarar el tema. ¿Cuál es la diferencia entonces en postear o en revelar documentos de otros funcionarios? Por poner un ejemplo, el caso del hijo de Jorge Yunda, ¿no? Los chats que tenía correspondiente pues a contratos por parte del municipio de Quito. ¿Y cuál es la diferencia con revelar la evidencia que tienen, bueno, de una denuncia que fue expuesta en el 2017? Las denuncias por lo general de violencia intrafamiliar o temas de abuso sexual, violación, tienen un tema específico de reserva. En este caso ya existe una sentencia, ¿no? La posta mencionaba que yo me retracté en la denuncia cuando no es cierto. La denuncia siguió su proceso normal y la jueza dictó inocente, dio su resolución como inocente a Freddy Carrión. Significa que Freddy Carrión nunca agredió físicamente a nadie y que nunca existió esta denuncia, por eso se lo declara inocente. Este es un proceso que hay que entender de una salud que yo tuve, de un problema de salud que yo tuve hace varios años y que a la jueza le entregué documentación de certificados médicos para realizar la verificación de lo que yo mencionaba. Pero hay algo importante. En la ley está prohibido. ¿Me escuchan tal vez? Sí, sí le escuchamos. La ley está prohibido revelar documentación que es reservada, como mencionaba. Ni siquiera los jueces pueden tener acceso, ni tampoco constan en las páginas oficiales. Si un periodista, por ejemplo, ustedes quieren publicar esos expedientes, ese expediente que como tal es reservado, tendrían que haberme pedido autorización a mí. Con mi autorización, algo que la posta no tiene, mi autorización, porque jamás le di la autorización, publica este documento reservado y lo tal se convierte ya en un delito. Y mucho más cuando que, si bien es cierto, Freddy Carrión es un funcionario público, que tendrían que estar buscando hasta lo menos que tiene para perjudicarle, pero el 90% de este reportaje que hace la posta habla prácticamente de mí y mis hijos. O sea, habla de Priscila Schettini y sus hijos. Por lo tanto, y al final de este reportaje dice, juicio político al defensor del pueblo, lo censurarán, lo destituirán, esperemos a ver qué hace la Asamblea Nacional. Entonces, después de utilizar la vida íntima de una familia, en este caso mía, de Priscila Schettini, porque es mi denuncia, que yo no soy funcionaria pública, y al final le dan el toque político. Entonces, eso es lo que yo alegaba, que utilizaron mi denuncia para fines políticos, y eso es lo que estaban consiguiendo. Entonces, no es que querían solidarizarse con víctimas, solidarizarse con las mujeres, denunciar maltratos, no. Querían coger la vida ajena de una persona para luego pasarlo a un nivel político, y eso es lo que no les voy a permitir. Y menos que pongan una voz que no es mi voz, sensacionalizando al público para ganar más rating,
y para viralizarlo, y para lo único que querían hacer con eso es que yo pierda la credibilidad de toda la lucha que yo vengo diciendo. En la propia audiencia me discriminaron, diciendo que yo era manipulada, que yo no podía poner una denuncia. Entonces, hasta las mujeres nos están quitando el poder poner una denuncia porque no nos creen en la capacidad de hacerlo. Bien, ingeniera. Ahora usted varias veces ha mencionado acerca de los intereses políticos que tiene la Posta, pero ¿cuáles serían sus lineamientos partidistas en este caso? Los intereses de la Posta desde el inicio fueron parcializados, desde el hecho que ellos filtraron los videos en el que se involucraría en este supuesto delito de abuso, agresión sexual de Freddy Carrión. Hay que decirlo, un video cortado y manipulado, y asimismo no sabemos quién les dio los videos y quién lo filtró tan rápidamente, ¿no? Un video filtrado y cortado. Eh, por la defensa que se puede ver en el juicio político y que la asambleísta Cordero se solidarizó con la reportera de La Posta diciendo que yo estoy intimidando cuando no es así. Significa que este clase de periodismo, me imagino que van al lado de gobierno, ¿no? Que están siempre pegados con gobierno, como fue el anterior gobierno de Lenín Moreno, ahora están con Lazo y por eso les disgusta mucho la defensa en Freddy Carrión, que justamente defiende los derechos, no del gobierno, sino de los ciudadanos como debía ser. Como tal, yo como Priscila Schettini, yo no tengo partidos políticos, pero sí estoy en la línea de la defensa de los derechos igual de los ciudadanos, en que todas las personas tenemos que tener voz, que tenemos que ser autónomos, independientes y denunciar todos estos actos que son vulneratorios a los derechos de la ciudadanía. Así es el lado voy, hacia el lado del pueblo y como siempre lo he dicho, el pueblo salva al pueblo. Y si ustedes ven el respaldo de Freddy Carrión y si ven el respaldo que ahora yo he tenido de la gente que se ha solidarizado, que no es pagado porque yo no tengo absolutamente ni siquiera dinero para hacerlo, sino que es la gente viendo una lucha verdadera, una lucha que es real por la justicia. Y como digo, ya no es el caso de Freddy Carrión. Todos los ciudadanos debemos estar pendientes de este proceso, porque si se le siembra un delito de abuso sexual al ex defensor del pueblo, ¿qué va a pasar con los otros ciudadanos? Nunca tendremos justicia. Y lo que yo exijo es que haya jueces que actúen en derecho respetando las normas legales y constitucionales, no los que llaman por teléfono y cambian el dictamen de acuerdo a conveniencias. Necesitamos justicia en este país y una justicia verdadera con equidad para todos los ciudadanos ecuatorianos. Y por último, ¿tiene miedo de algún tipo de represalia en contra suya? Hemos pasado por circunstancias difíciles. La última fue justo después del reportaje de La Posta el día viernes al día sábado. Yo tuve una agresión física ya y que he presentado la denuncia cuando me amenazaron de muerte y que tengo que callarme. Esas son una de las pocas denuncias, de las pocas amenazas que yo he tenido anteriormente. También nos han perseguido con motos, con cuchillos. Hemos tenido denuncias en redes sociales también amenazando de silenciarme. Existe, ¿no? Siempre va a existir un miedo porque detrás de mí yo tengo 3 hijos pequeños que están solos en este momento. Yo soy su única familia aquí y que por lo tanto causa un poco de temor al hacer este tipo de denuncias. Pero por otro lado está en cambio el accionar de que uno como ciudadano tiene que hablar lo que le parece injusto. Y no solamente porque lo crea, sino porque lo hemos demostrado con documentos y con la verdad de los hechos. Y creo que como ciudadanos y como mujeres más debemos tomar la posta de dar la iniciativa, de dejar a veces atrás esos miedos y denunciar a quien nos está vulnerando en nuestros derechos. Y eso es lo que he tratado de hacer, sin perjuicio a nadie, simplemente que se respete mi vida íntima, mi vida personal, la de mi familia, y que dejen tranquilo esta persecución política contra Freddy Carrión y que los jueces puedan actuar en derecho y yo pueda reencontrarme con mi esposo, que mis hijos tengan a un padre a su lado. Y esa es la lucha que yo vengo haciendo, no le estoy haciendo daño a nadie. Ingeniera Priscila Schettini, muchas gracias por su tiempo. Lo dejamos con su saludo de despedida. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por siempre dar esta comunicación contrastada que nos permite hablar libremente. Esta es la verdadera libertad de expresión que ustedes hacen. Y esto que nos quede como una lección y una ayuda a todos los ciudadanos, de que la libertad de expresión existe, pero con límites, con responsabilidad, respetando la vida ajena, la intimidad de cada familia, de cada persona. Y lo que más, pedirles a la ciudadanía el respaldo, que sigan apoyando estas causas, que yo lo hago en realidad creyendo en una justicia para todos.
respaldando a mi esposo Freddy Carrión de esta injusticia que se está cometiendo y que como familia es muy doloroso llevar a cabo este proceso. Pero creo que con la bendición de Dios, con los respaldos de todos ustedes, de la ciudadanía, sé que pronto se va a aclarar y la luz saldrá y nosotros seguiremos luchando por la defensa de los derechos humanos, que es lo que nos queda ahora en este momento. Muchas gracias por su información que nos ha brindado el día de hoy y por esclarecer y ver su postura en este caso. Hasta la próxima, ingeniera. Gracias, un gusto.